Bueno, bienvenidos a todos en este nuevo espacio de la Fundación El Malpensante. Hoy tenemos una ocasión especial porque estamos dándole curso a uno de los talleres de la convocatoria Comparte lo que somos. Esta es una convocatoria del Ministerio de Cultura y el Malpensante, la Fundación El Malpensante fue ganadora de unos espacios específicos en esta convocatoria. El tema de hoy está relacionado con un taller de escritura. Este fue una de las grandes peticiones, digamos, del público, tener tips y espacios específicos para hablar de lo que significa escribir bien, de lo que significa escribir con cierto encanto. Para eso hoy hemos traído a nuestro director y fundador del Malpensante, Andrés Hoyos, escritor. Él se ha dedicado buena parte de su vida a sus novelas, ensayos, libros de relatos, pero especialmente tiene un libro que ha sido de mucha acogida en el espacio latinoamericano y es el Manual de Escritura, este que ustedes ven acá. Este manual de escritura tiene eso que nosotros llamamos los pequeños consejos para escribir bien o los tips para escribir bien. Así que hoy traemos una pequeña charla tranquila, cómoda, en este espacio de Facebook para todos los que están conectados, sobre cómo escribir bien. Andrés tiene una constante escritura, no solo de columnas de opinión, sino de continuo ejercicio de este oficio, y hoy nos va a traer como unos comentarios básicos. Así que alisten sus preguntas, por favor, inviten a sus amigos, si quieren conocer el manual, pues lo pueden pedir en la Casa Malpensante sin ningún inconveniente y se los hacemos llegar de manera directa sin que se tengan que mover. Y bueno, Andrés, bienvenido. ¿Cómo es qué tiene pensado para hoy? Tenemos mañana también el mismo espacio de 5 a 6:30, más o menos, con un espacio de preguntas. Dígame, ¿qué tiene pensado para hoy en su clase? Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Como se dice hoy en día, yo no uso esa, y tengo un argumento ahí en el manual de escritura de por qué no hay que poner todos y todas, pero bueno, en este momento se me salió y dije todos y todas. Eh, a ver, por primera vez en 6 meses, eh, nosotros, familia, es decir, mi mujer y mis 2 hijos y yo, pudimos salir a tierra caliente. O sea que yo en este momento estoy en tierra caliente. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay una relativa novedad en el sitio en el que estoy. Pues, presumo que está bien iluminado, me puse una camiseta, toda esa cosa. Tengo, eso sí, unas bermudas en la parte de abajo que no se ven. Tengo entendido, sé o he visto que aquí la señal es bastante buena, pero aquí ya puede que parpadee. O sea, les pido disculpas si algún parpadeo hay, si hay pues tenemos algunos conductos de emergencia para que me hagan saber qué es lo que está pasando, pero básicamente pues el libro que les mostró Diana tiene de particular que es un libro, primero, que se ha vendido muy bien, segundo, que no existía nada así en lengua española, aunque yo, que tuve una educación agringada alguna vez en el pasado, sí vi, porque allá, sobre todo en Estados Unidos, pero en general en la lengua inglesa, son muy comunes estos manuales de escritura. Y básicamente, digamos, la lógica de estos manuales es un poco, o es dramática, como se enseña la lengua en Colombia y en los países hispanohablantes, porque los manuales como el que yo escribí, publiqué y el que se consigue, tienen el propósito de que la gente pueda expresarse mejor a partir de lo que ya sabe,
que sea más o menos ducho o menos ducho, no importa. Y no tiene una lógica castigadora como la que ha tenido la media vida el mundo educativo en español, y no solo el mundo educativo, sino también durante años en los periódicos salían una gente a decirnos, todavía hoy sale, así no se dice, eso está mal, eso es pérfido, eso es equivocado. Es decir, un regodeo dramático en los errores y no en lo que básicamente uno esperaría, que es la expresividad. Entonces, el libro que mostró Diana es el libro que escribió un profesional de la escritura. Yo no soy un filólogo profesional, no soy un gramático, ¿no? Yo soy un profesional de la escritura que escribió un libro sobre su instrumento de trabajo. Cómo lo uso yo, qué cosas hago y no hago. De modo que el curso por excelencia, y con el perdón de ustedes, es leer ese libro y leer libros como ese, aunque en español hay pocos, pero el que hable inglés u otro idioma puede buscar otros en otros idiomas. Bueno, Este es una, el libro que usted sí, está manual de mencionando. escritura, sí señora. Exactamente. Ahí está doña Diana, que es nuestra directora ejecutiva, Aquí vamos. ese es un libro que ha circulado muy bien y que pueden pedir en la página del Malpensante o llamando por teléfono o yendo a las librerías eh, de Colombia. Digamos, fuera de Colombia no hay no lo tenemos tanto, pero en Colombia sí lo tenemos. Entonces, yo creo, siempre he partido de una diferenciación que me parece muy importante entre el habla y la escritura. Porque todos, o casi todos, pues, hablar de todos es muy difícil, pero casi todos hemos alguna vez visto a un niño o niña que pasa de los 7, 8, 10 meses y llega al año, entonces, o un poquito después, o un poquito antes, y empieza a hablar como loco. Que tenga cosas especiales y maravillosas que decir, eso. Tiene cosas surrealistas y maravillosas que decir simplemente porque la mente está tanteando por todas partes, pero digamos que no es una persona racional, que tenga un raciocinio, etcétera, pero habla. Aprender a hablar es un principio de origen biológico. Se presume, y hay teorías que dicen que la ventaja que tuvo el Homo sapiens sobre los demás homínidos fue su manera que aprendió a hablar hace por allá 60.000, 70.000 años, claro, sobre eso no hay registros específicos, de modo que, pero se supone que empezamos a hablar muy atrás, antes de la prehistoria, en la época biológica, ¿sí? Eh, y entonces eso quiere decir que el aprendizaje del habla es un aprendizaje, digamos, que tiene una serie de reglas y de técnicas y de cosas. Obviamente, entre hablar tonterías y decir cosas profundas hay un brinco fenomenal, pero se aprende a hablar muy temprano. En cambio, la escritura, y estaba revisando en estos días con mis hijos pequeños, se inventó hace como 7.000 años. Es una técnica totalmente distinta, es una técnica artificial, inventada, no biológica. No hay una ventaja específicamente biológica para quien escribe y quien no escribe. Cosa que uno aprende a hacer. Y entonces, primero que pasa, habla con otra persona que tiene enfrente. Hoy en día a veces tiene enfrente uno una pantalla. Eh, y pues entonces uno habla con la pantalla, pero una persona que uno tiene enfrente, que uno más o menos sabe quién es, entonces hay una cantidad de prerequisitos en el habla que uno sabe y que el otro sabe y que todos sabemos. En cambio, la escritura tiene una dramática diferencia, es que se escribe normalmente o se debe de escribir pensando en extraños, en personas que no lo conocen a uno. Y esto implica una serie de cambios muy importantes en los contenidos.
Entonces, la escritura se fue haciendo y codificando despacio. Es famoso, por ejemplo, que se inventaron las letras, se inventó la lectura en silencio, San Ambrosio. Entre otras cosas, la lectura, ella también, como quiera que está derivada de la escritura, es también un invento artificial. Y entonces, la escritura y la lectura son técnicas que requieren un dominio, un aprendizaje distinto al habla. Si ustedes oyen decir por ahí a veces que el que habla bien seguramente escribe bien, pajarilla, no hay tal. Hay gente que habla muy bien y cuando va a meter, un párrafo, se le tuerce, se enreda, ¿no? Y lo mismo pasa en el sentido contrario. Hay gente que, qué sé yo, que trastabilla, para no decir que tartamudea y escribe maravillosamente bien. Bueno, ahora, hay una cosa importante que yo podría decir estrictamente del origen, de pronto tiene un origen medio religioso, pero que es que lo que decía un poco al principio, la corrección y las reglas sino unos instrumentos que deberían poder. Yo doy con alguna frecuencia la imagen o el ejemplo de Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro era un escritor maravilloso, cuentista, aforista, peruano que vivió pues más de la mitad de su vida adulta en Francia, y entonces en sus escrituras hay muchos galicismos, muchas expresiones que son originarias del francés y que él usaba en español. Es decir, tienen, comillas, errores, pero vaya que son de una inmensa lucidez, mientras que hay gente que escribe con la absoluta corrección, pone todo como dicen los libros de gramática y uno se pudre en el segundo párrafo, está buscando quién lo saque de la piscina. ¿Sí? De modo que una de las cosas, de las premisas básicas de mi tema de la escritura es que el enfoque castigador hace daño. Eso de andarle diciendo a la gente que así no, que eso está mal, que eso es equivocado, eso es una forma, porque eso aleja a la gente de la escritura. ¿Por qué razón hay tan poca y es tan floja la práctica en promedio en un país como Colombia de escritura? Pues porque mucha gente le tiene miedo al idioma escrito. Por ejemplo, al idioma hablado no le tienen miedo, entonces van y hablan, pero a la hora de escribir le tienen miedo. Ahora, el mundo contemporáneo es un mundo en gran parte escrito. Yo tuve una vez una reunión con unos altos ejecutivos de compañías, etcétera, les preguntaba a los que eran medio presidentes, decía, bueno, ¿usted cuántos correos electrónicos recibe por día? Entonces me decían, no sé, 50, 60, 70. ¿Y cuántos escribe? No, pues 20 o 30. O sea, hay que escribir una cantidad mucho mayor que antes. Y claro, la diferencia es que si uno no sabe escribir, el correo le puede salir realmente torcido, patichueco, y uno queda como un zapato y queda mal y no. Y incluso ha habido casos, nosotros tenemos Roberto Palacios, alguna vez es un autor del Malpensante, alguna vez dio un curso, daba unos cursos a unas empresas porque una aplicación costosísima que hizo una compañía de comunicaciones salió pésimo porque se cruzaron unos correos que estaban tan mal escritos que se perdió la comunicación. Entonces, los que recibieron el correo al final hicieron algo que, pues, que no era lo que se estaba esperando. Bueno. Andrés, tenemos un poco de conexión inestable Sí, desde donde usted está. sí. Entonces yo simplemente quiero anunciarle a todos los que están conectados que tengamos un poco de paciencia porque es una cuestión de dónde está en este momento Andrés Hoyos.
Y no hay problema, se está interrumpiendo un poquito, pero estamos súper conectados y en cualquier momento pues volvemos a la transmisión normal. O sea que tranquilos, aquí estamos. Bueno, yo sigo, voy a tratar de volverme reiterativo por si acaso se pierde algo en el proceso. Aquí hace rato no me sale el anuncio en la pantalla que dice conexión inestable, porque eso sí me salió un par de veces antes, pero bueno. Ahora, la escritura, entonces como les decía atrás, es una técnica. Es una técnica y en los temas de la... Yo hago una analogía que me gusta y es el caso del tenis. Es una técnica que depende de buenos hábitos. El tenis, si uno le ponen unos shorts y unos zapatos de tenis y le dan una raqueta y no sabe jugar al tenis y lo mandan a la cancha y le lanzan una bola, uno empieza a abanicar como loco porque no sabe, de pronto hasta ha visto, pero no sabe cómo es la cosa. Entonces, a uno le tienen que decir, mire, póngase de lado, doble las rodillas, eche el brazo atrás, mire la pelota, no sé qué. O sea, use una técnica, use unos hábitos. Como en el tenis, la escritura tiene desde gente que juega bien en los fines de semana, es decir, escritores buenos, normales, que es lo que cualquiera de ustedes, creo yo, aspiraría a ser, hasta Roger Federer, ¿no? O este que ayer se armó un problema y lo votaron en el US Open, ¿cómo se llama? Djokovic. O sea, hay desde los grandes campeones mundiales hasta los buenos jugadores de fin de semana. Esa gradación todavía más dramática existe en la escritura, porque en la escritura además hay variedades. Hay el que sea poeta, hay el que sea biógrafo, son talentos, entre otras cosas el talento hay que aprender a reconocer para qué sí sirve uno y para qué no, pero bueno. Ahora, ¿de dónde viene el problema entre nosotros? Pues que y esto yo lo alcancé a vivir estando joven en la universidad, en los años, a comienzos de los años 70, en Colombia, eh, en los Andes y en ciertas partes, sacaron del currículo la enseñanza del español. ¿Y por qué? Pues porque algunas personas se habían virado a la izquierda, los que enseñaban eso, y entonces se dijo, no, es que esas clases son medio comunismo y no sé qué. Entonces se creó en vez de ganar la pelea, que es lo que hay que hacer, y que aquí haya un radical, no importa, pero se expulsó la enseñanza del español expresivo en las universidades. Está volviendo, eh, aunque pues hoy en día todavía en los colegios, Diana, yo creo que tú tienes ahí la versión escolar del manual de escritura que, por Claro que sí, favor. bueno, eso es un pequeñito, pero el manual escolar tiene, por ejemplo, ilustraciones y tiene un avance frente a este otro libro, que Es distinto. son los ejercicios y tiene una aproximación más pedagógica en términos del joven, ¿no? Del joven estudiante y el joven tanto de colegio como de universidad, ¿correcto? Uh -huh. Bueno, en todo caso, entonces, yo debo decir, porque me ha tocado muchas veces editarles cosas, que la gente con cargos de poder y responsabilidad en Colombia, empresarial, estatal, en general el nivel de la escritura incluso de los poderosos es flojo. Es flojo y si allá entre mis, porque yo supongo que los que están viendo este programa es porque les interesa la escritura, si alguno de ustedes llega mañana a ser más o menos poderoso en tal cual rama, pues más vale que escriba bien. Escribir bien permite comunicar más, tranquiliza a las personas que están al otro lado, eh, que aclara el mensaje, queda claro, no tiene adornos, no, hay una cantidad de cosas que están en el manual y yo tendría que ahorita les voy a mostrar un poquito algo diferente, pero bueno. Eh, eh, de todas maneras,
de hacer el manual a mí me surgió pues de haber vivido algunos manuales muy buenos en inglés, uno que se llama Strong and White, Elements of Style, que es una maravilla, lleva varios millones de copias vendidas. Yo pues no llevo todavía, no llevamos millones, pero llevamos varios miles, bastantes miles. De modo eh, que hay que, en este caso sí hay que entroncar en la experiencia de otros países y de otras culturas, y no es el único territorio en que nos pasa, nuestra cultura es bastante limitada y por fortuna está cambiando, pero está cambiando muy despacio. Bueno, vayan por favor pensando en las preguntas que quieren hacer. Yo estoy aquí dispuesto, o sea, prefiero que sean justamente por escrito, que las pasen y nuestras chicas, a quien agradezco mucho, a Diana y a las... A todo el equipo Angélica, malpensante que etcétera, estamos aquí a detrás todo de el cámara. equipo malpensante que hay detrás de esto, les agradezco mucho, em, pero pues ellas sabrán hacérmelo pasar. Yo lo que les quería mostrar un poquito más adelante, porque todavía tal vez no empezamos las preguntas, yo he dado una serie de cursos cuando era presente, en que yo les pedía a los estudiantes que me escribieran cosas bastante primarias, como por ejemplo una experiencia traumática o significativa en la vida, qué comidas les parecían mejor, algo que fuera muy breve. Y entonces tengo para mostrarles qué, qué escribió esa persona, no le pongo el nombre para no hacer quedar a nadie bien ni mal, y cómo evolucionó la cosa. Entonces voy a mostrar, compartiendo la pantalla ahorita, cómo funciona eso. Tengo tres ejemplos, pero voy a escoger uno a ver, que se llama, sí, sería este. Sí, este que se llama El tiempo lo cura todo. Ya, espérate, espérese, entonces voy a compartir pantalla. Espérese. A ver, Vamos ¿dónde a ver está si se este? ve bien y si no, pues no importa, pero me No, no, parece. no, espérese a ver aquí, un momentico. Aquí, entonces compartir pantalla. A ver, esto toma su... Tal vez todavía no vemos nada, Tengo que Andrés. darle, no, yo sé, tengo que decirle, espichar aquí, compartir. Exacto, ahí sí vamos ¿Ahora a no? ver. Sí, está perfecto, ahora sí. ¿Ahora sí se ve? Bueno, Sí, se ve perfecto. bueno, muy bien. Entonces, eh, Este es un ejemplo, entonces, es un Andrés. ejemplo. Entonces, incluso les voy tal como me lo mandó la persona, espero que lo estén viendo, tiene, según se queda aquí abajo, 517 palabras. Yo les decía que eran menos de 500, ¿ok? Pero voy a hacer un par de tonterías, porque uno que es maniático, entonces voy a cambiar el tipo de letra a Times New Roman, le voy a subir el tamaño y voy a hacer una cosa aquí que es eh, quitar o sea, un momentito. Yo creo que entre más grande lo pueda poner Primero, Andrés, ya, mejor. ahí está grande, ahí está, creo que grande, no, ahí está grande, ahí se ve. Sí, se ve, pero pues Eh, entre más grande mejor, porque no, no, seguramente hay pero gente más que... grande no, mucho más grande no, porque, a ver, entonces le voy a poner 5 milímetros de entrada a los párrafos, ¿ok? Y voy a hacer ser maniático en la escritura es una de las mejores cosas que a uno se le pueden ocurrir. Yo soy cochinamente maniático. Entonces, Esto es un aprendizaje de entonces, la casa entonces, malpensante, subirle la entonces, letra, ponerle el párrafo. espacio, espacio, párrafo con espacio, un momento, aquí, y párrafo sin espacio, un momentico, ahí.
Estos son todas todos, las mañas de los cero editores reemplazos. para los que nos están viendo. Esto es lo que hace un editor cuando corrige un Claro, texto. esto es, Empieza. Exacto, es parte del ok, oficio. pero miren por favor, aquí si ven que hay un espacio entre los párrafos, entonces uno lo quita, que es, dice, 2 puntos de párrafo y volverlo 1, 7 reemplazos, ok. Y aquí este primero sí se puede cambiar. Bueno, entonces les voy a empezar a trabajar este párrafo otra vez, yo no lo he mirado y ahorita después o podemos de pronto darle un paseo ¿será que los dejamos que lean in extenso Pues yo el primer párrafo, el segundo? lo que propongo, Andrés, es que usted lo lea, si Bueno, quiere, el primer bueno, muy párrafo bien, y sobre eso ya trabajar, ¿correcto? ok. Voy a leer entonces como me lo escribió la chica que me envió esto, que era doña, espérese, doña Mónica B, ¿ok? El B pues es. Entonces, tal como ella me lo mandó. El tiempo lo cura todo y si no lo cura lo aliviana. Al menos eso es lo que suelo sentir cada vez que recuerdo la noche en que viví la experiencia del famoso paseo millonario hace ya más de 6 años. Tal vez el paso del tiempo termine por debilitar esta sensación de susto y de miedo que todavía me invade cuando voy en un taxi. Si el taxi va despacio, miro una y otra moto o un carro que nos esté siguiendo. Siempre estoy lista a bajarme, siempre tengo el celular en la mano como si fuera mi arma secreta. Sigo algunas de las instrucciones recibidas por la policía, como transitar por vías principales y no entre barrios, asegurarse de que el taxi tenga el mismo número en la puerta y las dos ventanas traseras y sobre todo no tomar el taxi en la calle. ¿Okay? Trato de pensar que eso no es paranoia, es manejar el riesgo. Pero por lo menos en 2 oportunidades sí que he tenido mucho miedo. Fue antes de que apareciera. Entonces, aquí es donde yo, digamos, empezaría a corregir. Este, esta coma tendría que ser un punto, pero bueno, ya lo van a ver. Fue antes de que aparecieran porque este es idioma, un idioma hablado transcrito a papel, pero está claramente, es un idioma hablado. Fue antes de que aparecieran las aplicaciones para pedir taxis por el celular y forzada por el afán y el estrés de llegar a tiempo, tomé taxis en la recorrido, el miedo y el instinto de conservación me llevaron a bajarme antes de llegar al destino final. Me bajé en el primer semáforo en rojo que nos detuvo porque los números de identificación del vehículo que van en la ventanilla estaban medio borrosos y los taxis estaban sucios y mal cuidados. ¿Ok? ¿Paramos ahí? Sí. A ver, es que yo ya tengo esto en otro archivo corregido, pero les voy a, digamos, entonces, si quieren, miremos a ver, esta ya es la versión que yo corregí con ayuda de la persona, porque con la persona empezamos a trabajar la cosa. Yo soy una de las muchas víctimas que padeció el famoso y aterrador paseo millonario, entre comillas, en Bogotá, punto. Tomé un taxi, entonces, digamos, la necesidad de apretar la escritura lo lleva a uno a ir concentrando las cosas en un determinado punto. Tomé un taxi en el cruce de la carrera 11 con la calle 90 y pedí que me llevaran a mi casa ubicada unas 30 cuadras al norte. De repente el taxista simuló, si ven que en la otra narración no entraba directamente en materia, aquí entramos. De repente el taxista simuló que se había varado, ¿ok? Al parecer no le entraban los cambios. Como esto todo se lo pregunté yo a ella porque no estaba en el texto original. Yo les voy a mandar mañana los 2 textos y les voy a mandar algunos más. Pero como apenas faltaba una cuadra para llegar a mi casa, le dije que le pagaba la carrera y que hacía el resto del trayecto caminando. Sin embargo, no me pude bajar porque el hombre me dijo. Entonces ahí está, con guioncito. No, tranquila, yo la llevo. Okay. En esas arrancó y paró unos metros más adelante. Entonces, de un carro que venía atrás apareció otro tipo y se subió por la puerta trasera derecha.
me tiró al piso, me amenazó y me di cuenta de mi situación. Me había tocado el famoso pasivo millonario. Yo solo repetía sin cesar, Dios mío, como una mantra. Como un mantra, perdón. A pesar de que no soy practicante, fue un instante en el que solo fui esa mantra, llanto y miedo. De inmediato me quitaron la billetera y pudieron identificarme plenamente, claro. ¿Cómo será que empezaron a llamarme por mi nombre? Tuve entonces que darles la única clave que tenía, la de mi tarjeta de débito, pues nunca suelo sacar plata con las tarjetas de crédito. Uno de ellos partió con todo y les reportaba los avances de sus compinches, obviamente por celular. Al final, cuando cuando ya habían alcanzado el tope en varios cajeros distintos, me dejaron en el barrio recuerdo lejos de mi casa. Paranoia o no, las casi 3 horas en las que estás en manos de delincuentes con los ojos cerrados por orden perentoria de uno de ellos te dejan la sensación de que puedes morir en cualquier momento. A todo lo largo te sabes en el extremo frágil y tienes la certeza de que estas nefastas loterías también te las puedes ganar. Tuve suerte, los 3 tipos no me dijeron ni una sola grosería, no me maltrataron físicamente, me devolvieron mi billetera con los documentos, la cartera, una blusa que había comprado ese día y hasta me pidieron que no hiperventilara porque me iba a marear. Al día siguiente, cuando contaba los hechos en la estación de policía, me dijeron que todo indicaba que era una banda de ex policías porque los que maltratan y se dan color son primíparos y gente muy básica. El tiempo lo cura todo y si no lo cura, ya les voy a volver a poner el original, esto estaba al principio. Si no lo cura, lo alivia, o al menos eso es lo que puedo sentir. Que recuerdo esa noche hace ya más de 6 años. Tal vez el paso del tiempo termine por debilitar el susto y el miedo. Entonces, esto todo lo tenía al principio y mire que es mucho más interesante después de haber contado la historia, tiene más peso. Tal vez el paso del tiempo termine por debilitar el susto y el miedo que todavía me invaden cuando voy en un taxi. Si el taxi va despacio, miro una y otra vez a ver si detrás viene una moto o un carro que nos está siguiendo. Siempre estoy lista a bajarme, siempre tengo el celular en la mano como si fuera mi arma secreta. Sigo algunas de las instrucciones sino transitar por vías principales y no entre barrios. Me aseguro de que el taxi tenga el mismo número en la puerta y en las 2 ventanas traseras, sobre todo no tomo taxis en la calle. Em, De pensar que esto no es paranoia, es manejar el riesgo. Pero por lo menos en 2 oportunidades sí he tenido mucho miedo. Fue antes de que hicieran las aplicaciones para pedir taxi por el celular y forzada por el afán y el estrés de llegar a tiempo. Tomé taxis en la calle. En escasas cuadras de recorrido, el miedo y el instinto de conservación me llevaron a bajarme antes de llegar al destino final. Pero me bajé en el primer semáforo en rojo que nos detuvo porque los números de identificación del vehículo que van en la ventanilla estaban medio borrosos y los taxis estaban sucios y mal cuidados. Ahora que rememoro este episodio y son casi las 9 de la noche, soy incapaz de irme a casa en un taxi pedido o no. Hoy no aguanta ni un Uber, solo un papá, el mío, que viene en camino a llevarme a casa. Bueno, o sea que esto que ven aquí, cuéntenos un poco, esto que ven aquí es una cosa que se llama la coda, que es que todo Ajá. escrito debe cerrarse de una manera misteriosa y y el lead es el de arriba. Ya les Pero muestro. cuéntenos, Andrés, ¿cuáles fueron los cambios importantes que usted hizo en Ya este les voy a texto? mostrar, la mejor manera es ver el otro. Ok, este es el lead, muy bien. Entonces, venga, miramos. Eh, Eh, a ver, si recuerdan, leímos esto en extenso, ¿no es cierto? Lo primero es que muchas cosas, este texto final es un poquito más breve, tiene 517 páginas, pero hay una cantidad de cosas que yo le saqué a ella al conversar, la experiencia es la siguiente. Hay una cosa que yo llamo el pensamiento débil, y es que y que afecta, digamos, o que no lo manejan siempre bien las personas inexperimentadas. Detalles y de explicaciones interesantes que hay alrededor de un fenómeno
que uno de entrada no los tiene presentes porque pues los da por sentado. En cambio, a la gente le encanta dar larguísimas explicaciones, larguísimas explicaciones de que nadie le ha pedido, ¿sí? Entonces, si recuerdan, yo les voy a mandar esto, pero mire, primer cambio. Ese título no sirve para nada. Pusimos uno que es El Paseo Millonario, que es un título mucho más directo. Ahora, miren cómo empieza aquí. El tiempo lo cura todo y si no lo cura lo alivian al menos. Esto es otro error de persona principiante, que es empezar con la filosofía, con las conclusiones, con las digresiones, sin haber contado nada. Porque miren toda esta cosa. Aquí está, al menos esto suelo sentir, no sé qué, tal vez el paso del tiempo termine por debilitar esta sensación. Aquí está todo, en todo este párrafo es una explicación no pedida, es algo que no muestra nada. Mira dónde empieza la narración aquí en esta versión original. Empieza, incluso no tiene, pero sí, Andrés, la primera recomendación es entonces pero entrar directo. entrar a contar cosas, cuando uno, en cualquier caso, a menos un escrito puramente académico, pero mire, en este primer párrafo y en este segundo párrafo, estos dos primeros párrafos no cuentan nada. Paranoia o no, las casi 3 horas de Paseo Millonario, aquí en el tercer párrafo empieza a hablar del Paseo Millonario. No lo había mencionado, y este es el texto original, y no la estoy tratando de ofender, pero esto, digamos, un texto como este saca corriendo a la gente, saca a la gente corriendo en un minuto, ¿sí? Porque ahora Entonces, podemos primero, lo pasar a primero otro que... texto si quieren, pero yo les voy a No, mandar creo esto. que sobre este texto hay varias conclusiones. Uno, que usted le cambió el título para que fuera más directo, entró directamente a la historia y dejó como las digresiones para el final, Exacto. ¿correcto? Aquí, Cuando ya hay elementos en la narración que permiten hacerlas. Y, aquí ya algunas personas están preguntando cosas, ajá, entonces usted dirá bueno, cuando quiera. no, ya, si quieren ya, yo tengo otro, a ver, tengo otros textos aquí, voy a mostrárselos simplemente por fastidiar. Aquí hay uno Eh, que se llama Hotel Mamá, espérese. Este es el original. Uy, pucha. Y esa es la labor de un editor, pero también de alguien que quiere ser como una especie de profesor de escritura, digamos. A ver, un momentico, déjame, busco este, el Hotel Mamá, este. Sí, este es incluso un poquito más breve, que es, entonces ahí sí hay que hacerle lo mismo, está justificado a la derecha, tiene espacios, tiene, a ver, tiene, por ejemplo, esto es un error, o sea, no se pone un punto después de la interrogación. Andrés, tenemos ya Este también se unas los puedo mandar y aquí tengo preguntas. otro más abierto. Exacto. Sí, Entonces lo que sí, vamos a hacer es que le que dé. vamos a enviar estos con el antes y el después a todos aquellos que se inscribieron A ver, al taller, ¿puedo ¿correcto? hacerles un comentario específico? En este caso lo que les voy a mostrar, o que lo que les voy a enviar, yo les pediría qué sé yo, que lo imprimieran y lo miraran con mucho cuidado, porque en cada caso hay una serie de aplicaciones de lo que yo digo en el libro que vale la pena hacer,
¿sí? Que los lean con cuidado, que vayan, por eso son breves, son textos, estos dos primeros que miré son más largos, pero hay un tercero incluso que es, a ver, creo que se llama, ¿cómo es? El Hotel Mamá, o sea, son breves. Pero listo, vamos a las preguntas entonces. Pues hay muchas preguntas relacionadas, Andrés. Una de ellas es, por ejemplo, de Susana Serrano. A ver, Dice un lo siguiente. momentico, yo subo esto porque no me está apareciendo bien el... Yo creo que ya podemos dejar de compartir pantalla si quiere y Ah, vamos con sí, las sí, sí, preguntas. ¿Sí? sí. Entonces, Susana Serrano dice lo siguiente. Dice, pero esos textos que estamos leyendo son sobre todo para géneros periodísticos, porque no parecen escritos en términos de escritura creativa, ¿o me equivoco? ¿Dónde podría estar la diferencia? A ver, eh, los cursos que yo he dado no son específicamente de escritura creativa, entendida de escritura creativa como aprender a escribir, no sé, cuento, incluso crónica, poesía, novela. Yo lo que sí sugiero y a todos estos textos que les puedo mostrar, yo les diría a la persona, primero aprenda a escribir bien y después póngase creativa. Lo que no tiene presentación es intentar uno, y perdón pues por una vieja comparación que yo hacía, es, uno primero tiene que saber caminar muy bien y después bailar ballet. Pero si alguien no tiene problemas para caminar, mejor no se siente, no se ponga a bailar ballet porque sale mal. O sea, uno, la no es solamente el objeto, lo que uno quiere inventar, los intereses, sino la técnica. Y la técnica de escritura es general y básica para cualquiera, ¿sí? Entonces, en esos cursos que yo he dado, no he dado unos específicamente de escritura creativa, además porque en eso sí entonces ya entra en una subjetividad, no me gusta tu cuento, no me gusta tu enfoque, eso no está bien en primera persona, sino mejor en tercera, hay una cantidad. Pero, ahora, no son periodísticos. Yo les pedí, y les suelo pedir en estos escritos, a alguien que me hable de algo que conozca muy bien y que le haya pasado y que sobre lo cual tenga sensaciones fuertes. Claro, quieren mandar un cuento breve, porque pues en un curso de estos que yo he dado, pues no se puede pasar de una página, digamos. Bueno, ensayamos un microcuento o aforismos, pero es definitivamente más difícil la escritura creativa que la escritura básica. Y la una es prerequisito de la otra. Perfecto, claro por ese lado. Entonces hay una segunda pregunta, dice Manuel Andrés Colorado Sánchez. Sí. Eh, ¿Cuánto difiere crear una novela y crear un guión? Esto ya son preguntas. Bueno, son preguntas técnicas. A ver, primero, ¿guión de qué? Vamos a presumir, porque hay guión, digamos, en tiempos recientes con el cine y la televisión contemporánea, es que el cine que tanto nos gustó, 8:30, etcétera, Fellini, hoy en día se ve como una forma de narrar, narración, claro, está audiovisual, muy apretada, muy breve, porque una película no debe pasar más de 2 horas, pues si pasa a 3, eso es una barbaridad. Eh, Mientras que las series de televisión pueden llegar a tener 70, 80, 50 horas. ¿Sí? Entonces, la escritura, hoy en día la guionística está evolucionando hacia la escritura de televisión cerrada, que es la que a mí me parece más interesante de todas. Y en esa escritura de televisión cerrada, además me miro al espejo y pues no sé que yo lo vaya a hacer, pero me miro al espejo porque quienes nos vemos beneficiados en esa escritura somos los escritores. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a escribir una serie que va a durar 60 horas
y comete un error narrativo importante. Por ejemplo, hay una serie que se llama Six Feet Under, que es muy buena, y entonces hay en uno de los personajes ahí, el novio del dueño del dueño del, de la funeraria, es un policía negro, aguerrido, etcétera. Entonces, un policía negro homosexual en Los Ángeles es un personaje de primera. Los guionistas cometieron, para mi gusto, el grave error de hacer que lo expulsaran de la policía, como en el capítulo 12. Y entonces se volvió un guardaespaldas negro de unos señores no sé qué. Un guardaespaldas negro gay, perdón, es mucho menos interesante que un policía negro gay, perdón, es un error de guión. Esto es para decir que las decisiones fundamentales en esa televisión contemporánea son de los escritores. Los escritores son los que tienen que acertar, tienen que mantener viva la historia, tienen que crear los personajes, tienen que meterle variedad. De modo que esa es... Ahora, la novela, que las hay, pues yo tengo una por ahí que escribió 885 páginas, la novela se parece mucho a la televisión esta contemporánea en la medida en que, por ejemplo, en el cine tradicional, Sheravamo tanto amati, me acuerdo de esa película maravillosa, de tres Uy, personajes de primera, no sé divina. qué. No, sí, pero nosotros nunca nos enteramos de qué familia tienen, porque no hay tiempo para presentarle a uno a los hermanos, la mamá. Entonces, la novela y la televisión contemporánea le muestran a uno las familias. En cambio, el cine argumental de 2 horas y media, eh, no le alcanza, digamos, no le alcanza el tiempo. Entonces, esas son, ahora, todo esto, a ver si me ven aquí, eh, muy bien. Yo digo que el talento en general para escribir cualquier cosa, y nos estamos saliendo pues del manual, el talento viene en formato cangrejo. Hay una pinza grande y una pinza chiquita. Y el talento educado es el que hace que la pinza hacer crecer la chiquita, porque no se puede, no amputarse la grande, claro que no, sino aprender a manejar las dos como si fueran coordinadas. Entonces, eso hay mil ejemplos sobre eso, pero, y entonces uno tiene que saber para qué sirve. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. A mí se me ocurren cosas que invento con alguna facilidad. En cambio, hacer una crónica, un perfil que implica llamar a una persona y que me confiese sus cosas, se me da menos. Alguna cosa he hecho en eso, pero mucho menos que en lo que es ficción, porque yo creo reconocer que mi habilidad no va por el lado del perfil y la crónica y va más por el lado de la ficción. Eso es mirándome al espejo y de pronto engañando al tipo que está al otro lado del espejo, yo no sé, pero es clásico, clásico que bueno, vamos al máximo escritor de la nacionalidad, un escritor de novelas y cuentos absolutamente, García Márquez. Escribía malos guiones porque él no era bueno para los diálogos, comparativamente, pues, y quería escribir guiones y los guiones no le funcionaban, perdón, digo yo. Bueno, aquí hay otra pregunta, Andrés, un poco en esa vía y volviendo un poco al manual, y es viendo cómo hizo usted esos cambios en el texto, pregunta Patricia Cardona Ramos, si la invitación a escribir es a hacerlo de una manera Perdón. más lineal o plano o con elementos más literarios. La invitación a No, escribir es más escueto, más directo, a ver, más plano o más creativo. no, es que no, ahí hay un error. Lo literario no es complicado, no es enredado, no está lleno de palabras raras, es lo que yo aclaro muy bien a mí me gusta, con el perdón de ustedes, además porque sé que pues era un macho complicado y bebía mucho y no sé qué, pero agarren una canción de José Alfredo Jiménez,
No hay ni una sola palabra rara en las canciones de José Alfredo Jiménez, ni una sola palabra que no sea absolutamente cotidiana. Y son extraordinariamente poéticas, a pesar de que sí, macho y borracho, ok, y además murió de cirrosis, o sea que él pagó pues con su vida por su afición al alcohol, pero era un poeta extraordinario. Entonces, el idioma que debe usarse es un idioma escueto, directo, claro, eso sí que tenga detalles. Aquí y allá, si usted tiene la habilidad de Marcel Proust o de William Faulkner, pues escriba complicado. Claro, yo también he tratado de escribir complicado alguna vez, pero en principio la literatura no tiene por qué ser complicada. Tiene que ser directa, clara. Ahora, lineal, ese es otro fenómeno. ¿Cuál es la mejor manera de contar X o Y cosa? Digamos, sobre todo en los cuentos, también en las crónicas, hay que pensar muy bien en la estructura. ¿Cómo vamos a estructurar una historia? Porque ahí puede estar el éxito o el fracaso. Si usted plantea el tono que no es, o escoge el personaje central que no es, o escoge la forma de narración equivocada, puede tirarse una historia muy buena. Pero eso sí es una cosa de largo ensayo y error, eso no se puede enseñar. O sea, hay que ir a cursos y toda esa cosa, pero hay que aprender a autocriticarse, a entender que uno tiene a veces talento y a veces no tiene, y aprender a hacer eso. Hay otra pregunta que va un poco en la vía de esta anterior pregunta y la voy a tomar, Andrés, porque es muy Sí. interesante. Usted que es un buen o mal tuitero, no sé, Ja. pero ¿cómo es ese? Juan Manuel Gómez Ríos pregunta, ¿qué consejo para escribir bien un trino? Que por desgracia es la escritura breve de moda. ¿Para escribir bien qué? Es que Un se me perdió trino, la imagen. un trino. Un trino, un trino. Ok, ok. 280 caracteres. Primero, no se le ocurra poner dos ideas o dos imágenes contradictorias en un solo trino. Un trino, lo mismo incluso que una columna. A ver, un trino debe contener redondeada una idea. No se le pueden poner muchos adornos, no se puede poner muchos ejemplos ni nada. Tiene uno que depurarlo para que, y pensarlo un poco que uno quiere darle un puño un recto en el mentón a la otra persona. O sea, eso sí, aquí y allá meterle un truquito verbal, un cambio de orden normal en las palabras para sorprender, ¿sí? Pero pues, a ver, si a uno le interesan los trinos, debería sentarse a leer aforismos, porque es lo mismo. ¿Sí? Los grandes aforistas del mundo, Lichtenberg, Jerzy Leck, La Rochefoucauld, no sé quién, esas, Machado en Juan de Mairena, esos son los mejores ejemplos, que es algo, tienen que ser escritos a los cuales les quepa muy poca reelaboración adicional posible. Obviamente tratar de no comer todo el mundo, de poner la puntuación que es, no escribir trinos todos con minúscula o todos con mayúscula, eso es horrible, digo yo. Pero, pero, pero es un arte difícil. Yo no, Es, incluso yo no me siento muy, yo trino todo el tiempo, pero así que me sienta que le pegué al perrito, como se dice por ahí, de vez en cuando. En esa misma vía hay una serie de preguntas más alrededor de, la, de las comas y el punto y coma. Sí, Nos cuenta, ya voy a decir el nombre, pero que le tiene pánico al punto y coma, más perdón, o menos, no oigo. que le tiene un poco de miedo a utilizar el punto y coma. Mayerly Culbret dice, a mí me confunde el uso del punto y coma. Ok, ¿Cómo es eso? ok. Yo cito ahí, creo que en el libro, que un escritor maravilloso gringo que había, se llamó Kurt Vonnegut, decía, mire, los que usan punto y coma es para demostrar que han ido a la universidad. Eso no,
no se necesita el punto y coma, decía él, ¿no? Es decir, se necesitan los puntos aparte, las comas, punto, no más, comillas, en fin. Sin embargo, no, la cosa es poco confusa, porque los puntos, la puntuación más corriente y normal son, obviamente en español la interrogación, la exclamación, pero básicamente el punto seguido, el punto aparte y la coma. ¿Ok? Con eso se puede ir. Entonces, un punto seguido es al terminar una oración completa y pones un punto al final, que es lo que en algunos de los textos que estamos mirando atrás se los saltaban. Tú veías que en vez de puntos ponían comas, y eso es fatal para leer, okay. Pero a veces uno tiene una cosa que teóricamente, una oración aquí breve, aquí otra breve, que están bastante relacionadas unas con otras, y que digamos son como familia muy cercana. Entonces, en vez de poner punto entre ellas, se pone punto y coma, porque es cuando no se puede usar la coma, porque la coma no se puede usar cuando hay una repetición sistemática. Digamos, cuando ya llegaste al final de una oración, sujeto, verbo, predicado, punto. Si no pusiste el punto, te lo saltaste, es trampa. Y eso, más que trampa, es que a la gente le fastidia y la confunde, porque cuando una coma es para entender que todo está relacionado, y entonces el punto y coma se puede usar, pero pues por decir cualquier cosa, por cada punto y coma que usted utilice, debería usar 8, 6, 8, 10 puntos seguidos. Y obviamente Bueno, el otro misterio que está en el libro también y que vale la pena discutir son los párrafos. ¿Cómo se identifica el párrafo? Pues tiene una unidad, tiene una serie, en fin, tiene algunos criterios que hay que tener en cuenta. ¿Qué otra pregunta? Veo que están larguísimas. Estoy viendo aquí el chat. están intensas y Uy, estoy uy, uy. tratando de unificarlas todas un poco, pero hay una que dice, bueno, en ese orden de ideas, Andrés, es mejor seguir el instinto o las reglas. El instinto, desde luego. Las reglas no. Claro, Uno el tiene que contenido. además generar sus propias reglas para educar uno su instinto. Obviamente, el instinto solo, sin ningún tipo de control, puede volverse un masacote. Yo no estoy diciendo que no. Pero es mucho más importante saber qué es, por ejemplo, el origen yo ahí menciono una cosa en el libro que voy a traerla aquí otra vez, pero hay una novela maravillosa que se llama Suitable Boy, un buen partido, de Vikram Seth, un escritor indio de habla inglesa, maravilloso, gay, maravilloso. Y escribió ese Suitable Boy que en la vida real tiene 1350 páginas, 1300 y pico. ¿Dónde surgió esto lo dijo en el G de Cartagena hace unos años? ¿De dónde surgió la idea para esa novela? No, yo iba una vez en un autobús en Nueva Delhi y vi a una mujer, a una mamá vestida elegante, un sari elegante con su hija, que le decía a la hija, entre otras cosas, la oración con la que comienza la novela. You too will marry. También te vas a casar con un buen partido. Entonces, lo que él explicaba, que me parece muy interesante, es que si la mamá le hubiera dicho, you certainly will marry a suitable boy, tú sin duda te vas a casar con un buen partido, yo eso lo resuelvo en 500 páginas. Digo, quién es la hija, quién es la mamá, no sé qué, Pero ese adverbio, tú, que en inglés es T-O-O, en español sería también, ese implica que había otra hermana, otro matrimonio. De hecho, empieza o sea, las primeras imágenes son el matrimonio de la hermana. Ese adverbio también me costó 700 páginas. Entonces, eso es como para que entienda uno cómo funciona la intuición en manos de un experto, claro, no en manos de una persona. Porque hay que simplemente foguearse, dar a leer, entender que escribir no es fácil, escribir es difícil, tiene complicaciones,
no pretender, que eso nos pasa mucho a los editores, ¿no es cierto? Le llega a uno escritos que uno dice, bueno, a este le tomó como 15 minutos escribir este cuento. Y pues, a lo mejor hasta la idea remota no es mala, pero el resultado puede llegar a ser un desastre porque pues no trabajó. Entonces ahí sí, bueno, ¿qué más? En ese mismo orden de ideas, Alejandro Aristizábal pregunta, ¿sirve la lectura en voz alta para la corrección de textos? Sí, señor. Sí, eso yo les voy a mostrar en la otra semana. Les voy a mostrar qué pasa con la lectura en voz alta de la columna que voy a publicar el miércoles. Que, no sé, buena, mala, regular, eso les dejo a ustedes el tema, pero cómo la fui escribiendo. A ver, eso no me lo inventé yo, eso es un invento de Flaubert y de otros personajes, y es que no solo la lectura en voz alta, sino la lectura a partir de papel. Cuando uno cree que en la pantalla tiene un texto que está muy bien, esto me quedó estupendo, bonito, ya, está correcto. Entonces, ¿uno qué hace? Pues porque tiene uno le dice imprime en papel, coge el papel y empieza a leer en voz alta con un lápiz rojo en la mano. Y se extrañarán ustedes la cantidad de tachones y correcciones que uno logra hacer ahí, porque ahí se siente el ritmo, se siente el sonido, una serie de cosas que no se sienten al leer en una pantalla, ¿sí? Ni siquiera en el solo papel. Entonces, sí, la lectura en voz alta es una recomendación de primera. Entre otras cosas, yo eso lo hago en los cursos. Pongo así en la pantalla grande enfrente de todo el mundo y le digo, cuando me mandan texto como el que estamos viendo, léalo. Entonces la gente cree que dice una cantidad de cosas que no dice el texto porque no lo puso, ¿sí? Nos vamos a salir un poco y tomar una pregunta de Ricardo Narváez y dice lo siguiente, ya está más relacionado con el cómo se enseña la escritura en el país. ¿Qué sugerencias tendría para el sistema educativo colombiano, especialmente las escuelas y colegios, para que los estudiantes desarrollen la capacidad de escritura? A ver, esto tiene un pequeño miscuisque ahí importante, y es, las personas, obviamente yo diría quitar toda esta cosa punitiva, volverlo una cosa divertida, volverlo una cosa expresiva, de que traten de escribir cosas no solo académicas, sino vitales. Pero una experiencia que sí he vivido muchas veces es que la persona que enseña a escribir tiene que saber escribir. Y eso no siempre se da, con el perdón, en los profesores de colegio. No, esto no es una cosa que dependa de un título, que dependa de un diploma, ¿sí? La persona que puede, porque la sugerencia que yo haría, y yo lo he hecho en los cursos, y yo no me siento pues tampoco el gran profesor, pero pues conozco el tema y me han salido razonablemente bien. Lo que quiere ver un alumno, y que aquí vimos, pero no del todo, porque pues la tecnología no alcanza, eso sí es mejor presencial, desde luego, es que alguien que sepa escribir agarre un texto de una persona que la persona creyó que estaba bien y lo vuelva a hacer y le muestre qué cambios había que hacer para hacerlo mejor. Eso es lo que le enseña a escribir, ver que su propio texto es mejorado, pero eso no puede hacer un puro académico. Mi sugerencia siempre ha sido en las universidades, contraten a los periodistas y a los escritores que además andan bajitos de plata y necesitados de trabajo, no les pidan PhD, porque un PhD no sirve para enseñar a escribir. No es que esté mal, pero, o sea, doctorado bien, pero no es lo esencial. Lo esencial es que la persona sepa escribir, obviamente que también sepa comunicar y sepa corregir los textos, pero es fundamental eso. Y eso lamentablemente toma años
de crear un cuerpo de profesores, de docentes, que sepan escribir y sepan enseñar a escribir. Eso es difícil. Yo alguna vez empecé unos chats me busqué pues yo tengo unas bases grandes y entonces me busqué quiénes eran profesores de español, etcétera, en los colegios y traté de armar como un chatcito para discutir cosas y la gente no me escribía y no me escribía y muy poquito y me empecé a dar cuenta que era que no sabían escribir. Muchos de ellos, unos pocos sí, pero muchos. Ahora, sí, uno tiene que saber reconocer cuando escribe y cuando no escribe. Next. Y un poco están preguntando muchos trucos, ¿no? Entonces, Sí. aquí el truco es de Diego Fernando, que quiere saber cuál es el consejo, un consejo para escribir ensayos. Porfa, dice. Bueno, el consejo para escribir ensayos es primero entender por qué el señor Montaigne los bautizó así. Ensayo es un ensayo. Es decir, uno no suele, hay ensayos académicos y ese es otro bicho y ustedes allá verán en los cursos y no se ve, pero el ensayo literario, el ensayo de tradición monteñana es algo que uno no tenía del todo claro, pero uno pues, el señor Montaigne tenía esa virtud, era una inmensa cultura y entonces empezaba a pensar un fenómeno nuevo, relativamente poco conocido, cuya explicación uno al comienzo del ensayo no tiene del todo clara, y empieza a explorar y a ramificar y a entrar y a entroncar y a investigar, y al final, por el camino, usualmente se descubren cosas. ¿Sí? Eso es un buen ensayo, casi siempre es un escrito en el cual uno tenía una serie de premisas. Porque si uno no tiene ni idea del tema, mejor tampoco le escriba ensayo sobre eso. Uno tiene que conocer el tema, pero no tener todas las conclusiones sacadas. Entonces uno conoce el tema, pero descubre cosas, ¿sí? Obviamente el ensayo tiene también una serie de exigencias formales, que es una estructura, un ritmo, lo que yo describo ahí, que son el lead, que es el comienzo, que es la coda al final, o sea, y ahora los ensayos pueden ser largos y cortos, pueden ser pues mínimo, 1500 palabras, diría yo, mínimo, y pues pueden tener 15,000, o sea, 10 veces más, eso no hay, pero que uno logre redondear una idea o varias ideas relacionadas, pero tampoco esté brincando de un tema a otro, ¿sí? Una columna, para hacer la cosa, es un ensayo de una sola idea, básicamente, que uno tiene 3.500 caracteres o 4.000, los que le den, entonces no da para más, para meterle más cosas. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima sesión. Pero antes de eso, No, Andrés, en la próxima semana. no, la próxima semana. Mañana es una continuación de esta sesión. Sí. Pero antes de eso, Mariana Viles Zapata pregunta, ¿qué opina Andrés del copywriting? A ver, a mí me parece que obviamente, pues si a uno se le ocurre algo muy inteligente y muy bueno, no deberían robárselo al otro día y sacarle provecho. Eso no tiene ninguna presentación. Yo no entiendo para nada a las personas que hacen violación abierta del copyright porque los derechos de autor son sencillos. Es decir, usted sabe que si usted sacó una idea de alguna parte, usted menciona a la persona en términos genéricos. Si usted sacó una cita larga o corta, tiene todo el derecho a ponerla. Ay, si son 6, 7 párrafos, está mareadito, pero incluso puede ponerlos. No, aquí están los 7 párrafos de Borges sobre tal cosa. Bueno, listo, comillas. No sé que sea bueno, pues no me parece bueno, pero comillas donde el crédito y comillas a donde merecen, y de resto la elaboración de ustedes. Yo no veo qué ventaja tienen algunas de estas personas que a veces
roban un pedazo o ponen 3 párrafos de no sé quién sin darle crédito y uno dice, ¿qué le costaba? ¿Qué le costaba poner unas comillas? Ahora, obviamente hay que tener el rigor de no empastelar la cosa y que no se le cuele a uno. Remotamente podría pasar una cita de alguien que uno debe saber cuándo es de uno y cuándo no es de uno. Eso es cuestión de ordenar bien los archivos del computador. Vamos, Entonces, Andrés, creo sí. que ya podemos ir cerrando y yo lo que haría es que he visto un poco de preguntas relacionadas con las historias que era como el inicio de esta conversación. Si hay una mala prosa, si hay una buena prosa, se puede salvar una historia, o con una mala prosa y una buena historia, ¿cómo es esa relación? Esa sería una primera pregunta. Y la última sería, ¿cuál es su idea central a la hora de corregir los textos? Creo que si A ver, entiendo bien lo que la, dice. la, pri- la- la primera, La mejor primera, una buena prosa que una buena historia con el perdón. O sea, una historia interesante escrita en mala prosa, simplemente lo que crea es la ocasión o la oportunidad de que uno contacte a alguien y le diga, mire, usted que tiene mejor prosa que yo, por favor, desarrolle esta historia que yo no fui capaz, porque, porque la buena prosa es absolutamente principal en la escritura. Y si la historia no es tan buena, pero la persona es muy hábil, pues sí, a veces saca uno algo divertido de una historia que no fue trascendental, que no era tan novedosa, pero de pronto la manera de estructurarla, porque no es solo prosa, ¿no? Es también todo el aspecto formal de cómo se organizan la, la migración de la narración, toda esa cosa. Entonces, eso está ahí. El otro que decías que era. la otra, José David Castilla, y otra, tengo dos preguntas últimas y creo que ya con Ah, eso ¿cómo usted va a corrige? hacer. ¿Cómo se corrige? Bueno, ¿Cómo usted a ver, corrige muy los sencillo, textos? muy sencillo. Y esto creo que es muy fundamental y tiene que ver con la manera de ser. El malpensante empezó hace mucho tiempo, en parte porque yo tuve la experiencia como escritor en esa época joven, de que los medios eran medios clientelistas, amiguistas, complicados, en que las cosas salían porque usted conocía a no sé quién, y entonces si se lo mejoraban un poquito, y entonces usted no conocía a no sé quién, no salía. Ahora, yo creo fundamental en una revista como El Malpensante y ese estilo, que uno debe simplemente agarrar el texto, muchas veces hay que agarrarlo en pantalla, a veces agarrarlo en papel, que uno no lo ha visto, y leerlo de entrada con un lápiz para señalar cosas. Y reaccionar es más importante y más significativa la primera lectura. Entonces uno lee por primera vez y si usted el cuarto párrafo está aburrido, es un estilo totalmente chueco. Entonces, en caso de que esté obligado a publicarlo, entonces empieza a corregir y se llama corrección de estilo y ese es otro cuento. Pero uno, ahora uno lee corrido hasta el final y se hace una idea de las virtudes del texto y las carencias del texto. Y toma nota, etcétera, de tal manera que tiene sugerencias para hacerle al autor para mejorar su texto en caso de que haya salido razonablemente, que uno le haya alcanzado a gustar o le haya gustado mucho. Eh, Obra maestra de entrada a la cual uno no, pues, una coma sí cambia, porque si no, pues, ¿cómo así que yo le he dicho esta cosa y no puede cambiar ni una coma? Pero algo magistral, es muy raro encontrar un texto al cual uno no le puede sugerir nada. Casos se han visto, pero son raros. En la mayoría de los casos uno tiene cosas para sugerir. Ahora, ahí debo hacer una aclaración clara, y es, muchas veces, y eso deberían hacerlo ustedes con sus propios textos, muchas veces la persona que le hace uno la lectura, es más normal que la persona detecte si el texto es bueno o malo
pero las soluciones no siempre son las mejores. Entonces, lo que pasa en el malpensante en otras partes es que uno le sugiere al autor esta línea de reestructuración y el autor experimentado y bueno le coge a uno ciertas cosas y otras no, pero sobre todo se entera o sabe que al detectar que al ver un problema, detectó ese problema, puede que la solución que tenga esa persona no sea la mejor. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Hay que entender que al final de todas las cuentas, la corrección final siempre debe ser del autor, en el entendido de que parte de solucionar algo que el lector editor vio. Ahora, no se deben publicar textos y no nombres. Entonces, hombre, a veces es una persona muy reconocida, entonces uno pues le da más. Primero que la persona muy reconocida usualmente manda textos mejores. Entonces uno ahí también hace alguna sugerencia y tal, pero la persona muy reconocida, hoy nos pasaba, no vamos a dar el nombre, estaba hablando con Karim, nuestro editor, de un texto de una persona muy reconocida y muy buena que nos mandó un texto muy malo y con unos errores, con unos errores de unos problemas ideológicos delicados y tal. Entonces yo lo que le dije es, llámelo mijito y dígale tal cosa, sin ofender, pues no lo ofenda, pero dígale, no, este salto entre esta cosa y esta cosa, estas cosas no empatan. Lo siento. Y punto. No hay más. Bueno, Andrés, yo creo que vamos cerrando. Esta ha sido una Sí. conversación maravillosa, llena Pues de, yo, me de perdonan, consejos. pido excusas primero por la señal y segundo, pues porque esto de enseñar escritura así, yo le estoy enseñando a una señora pantalla aquí, que la señora pantalla ella es muy condescendiente y todo, pero los seres humanos de carne y hueso son mejores para intercambio de opiniones, pero igual, ahora voy a mirar el chat y mañana tengo algunas, de pronto empiezo. Hay una pregunta con la que se puede empezar mañana, que es consejos para escribir una autobiografía. Usted suele ¿Qué? pedir, Sí. eso es una buena manera de abrir. Sí, Creo que les termino con lo siguiente. Los consejos no. La consejística es, porque yo lo puse en un tuit aforismo alguna vez, que es, la consejística parte de la premisa de si yo fuera usted. Y lo primero que pasa es que yo no soy usted. Entonces, yo puedo decir, las buenas autobiografías como la de Lichtenberg y la de no sé quién, son estas y tienen estas características. Usted va y escoja la suya, pero no pretenda que yo le dé, porque la gente sí tiene ese defecto, perdón, y es pide consejos, no pida opiniones, no pida consejos. perfecto. Con eso ya terminamos y nos vemos Bueno, mañana a las 5 de la tarde para bueno, un ejercicio similar como el de hoy. Les enviamos los textos del antes y el después prometidos al inicio y yo les recomiendo desde la fundación sí. que se Y hagan ustedes a me eso. mandan el chat, yo lo puedo bajar, pero apenas, manténganse los que quieran ahí mandando por chat alguna pregunta adicional. No sobra, yo las miro, pues, no Claro, tengo están interés. ahí Bueno, y las listo. vamos a tener todas en cuenta. Andrés, Bueno, muchas gracias y a todos los que bueno, participaron también. gracias a ustedes.